Vamos a meditar un poco en este título, En busca del triunfo, a ver qué clase de triunfo es el que buscaban estos hombres. La lectura está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Un texto súper conocido, tantas veces referenciado y sin embargo que en nuestra cultura occidental, pues se recuerda de manera exclusiva hace apenas unos días. Dice el Evangelio, voy a leerlo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos, estos hombres, le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira cochina, porque Herodes estaba pensando en otra cosa más terrible. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, hasta aquí la historia. La historia de los sabios o magos, reyes que decimos, que no eran, seguramente ni eran reyes. La historia de estos hombres llegados de Oriente hasta Belén es el vivo ejemplo de la determinación, la decisión de unos hombres que cruzaron desiertos, montañas, valles, territorios, hasta encontrar el propósito de su búsqueda, y que después de hallar al Mesías desaparecen inmediatamente de escena. Ya no volvemos a ver de ellos nada más. Es el triunfo humilde de unos hombres aparentemente inteligentes, unos sabios, ricos, o por lo menos tenían suficiente dinero para gastarlo en todo ese viaje y en los tesoros que llevaban consigo. Eran extranjeros y precisamente estos hombres se rinden ante el Rey de Reyes. Esta mañana hemos estado recordando a nuestro Dios, el Rey de Reyes. Ahora, ¿quiénes eran? ¿De dónde salieron? Mateo los describe como unos sabios. Unos sabios seguramente eran hombres que poseían conocimientos en varias disciplinas, en varias de las ciencias, del saber de su época. Eran astrónomos, o por lo menos estudiaban las estrellas, intentaban interpretarlas. De alguna manera eran filósofos pensadores que, con inquietudes sobre las religiones de los países conocidos de la zona. Eran magos en el sentido que eran conocedores seguramente
del significado del valor de las plantas y de otros aspectos de la naturaleza. Así que la Biblia es cierto que nos habla claramente en contra precisamente de las hechicerías, de las magias, espiritismos y toda clase de prácticas del mundo de las tinieblas. Tenemos el caso en el Nuevo Testamento de Simón el Mago. Simón el Mago, lo encontramos en el libro de Hechos, dice que habiéndose convertido al Evangelio, quería tener la capacidad de obrar milagros y por eso estaba dispuesto a comprar, si era necesario, para obtener ese poder del Espíritu Santo. No había entendido Simón Mago toda lo que en realidad era la obra del Espíritu Santo. Así que es cierto, fijaos, detrás de muchos de estas prácticas de magos o de mediums y tal, al final siempre hay una intencionalidad de dinero. Sin embargo, de estos sabios que buscaban al Mesías, no encontramos en ellos ningún interés de sacar un beneficio. Todo lo contrario. Ellos, en lugar de recibir, estuvieron dispuestos a dar. Estuvieron dispuestos a ofrendar, a gastar para poder adorar a Dios, al Rey, al Mesías. Y ofrendaron, como finalmente, no solamente con todos los gastos que implicaron ese viaje, sino que ofrendaron, dice, de sus tesoros oro, incienso y mirra. No sabemos, y esto ya lo tenemos bien claro nosotros, los cristianos, no sabemos si realmente eran 3, o eran 7, o eran 12, no sabemos el número exacto de estos hombres. Por cierto, que tampoco fueron a un pesebre, como nosotros acostumbramos a homenajear o a recordar el pesebre, ¿no? Siempre ponemos ahí los 3 reyes al lado de un pesebre. No. Ellos, como hemos leído, llegaron a una casa, o puede ser una habitación, no sabemos en qué condiciones estaban en esos momentos María, José y el niño, pero lo cierto es de que no llegaron estos hombres a un pesebre, sino a una casa o a una habitación. No sabemos el tiempo que transcurrió, ni los meses o años que tendría Jesús, pero eso es importante saberlo, que el dato del edicto de Herodes de matar a los niños menores de 2 años es porque indica que no era un bebé recién nacido Jesús, que a lo mejor hasta como Marcelita, ¿no? Caminaba ya el Señor Jesús. Pero cuando ellos llegan a una casa. Y por cierto, decir también que Belén pues era una aldea. Y es cierto que fueron asesinados por más o menos el número que se estima de habitantes que había en esa aldea, como mucho entre 20 o 30 niños. No fue una gran masacre, pero bueno, solamente que hubiera un niño asesinado, eso es terrible, terrible. Pero lo cierto es de que Herodes, para intentar eliminar a ese posible rey sustitutorio, a ese Mesías, pues mandó ese cruel asesinato. Bien, estos hombres eran gentiles, es decir, no eran judíos, eran paganos, posiblemente incluso, no sabemos si creerían en otros dioses de la época, o en otras divinidades. Es otra parte de la historia que nos impresiona, el hecho de que una vez más vemos cómo Dios trabaja en personas, digamos, fuera de un contexto, en este caso no digamos cristiano, sino de un contexto judío. Dios no hace diferencias cuando llama a las personas a realmente adorar a Dios. No importa tu procedencia, no importa tu nacionalidad, ni tu cultura religiosa, ni tus creencias. Cuando Dios llama porque quiere de ti esa adoración que estábamos recordando en esta mañana.
Y eso nos debe de llevar a todos nosotros a intentar de evitar poner barreras a la hora de hablar con las personas. Muchas veces depende de qué persona, por su aspecto, por su color, yo qué sé. Podemos tener o sentir prejuicios cuando sabemos que el amor de Dios salpica absolutamente a todo el mundo. Precisamente en el boletín os animo a los miembros de la comunidad y a aquellos que lo recibís a través de correo y de WhatsApp, que leáis un par de anécdotas que aparecen en este boletín, relacionado un poco con eso, ¿no? Cómo Dios toca las vidas de lo más increíble, ¿no? De lo más increíble. Ahora, ¿por qué estos desconocidos, paganos, como decía, estos hombres, estos magos, estuvieron dispuestos a arriesgar sus bienes, incluso su vida, en encontrar al Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué un Mesías judío de una nación lejana? Fácilmente los judíos de la dispersión, cuando las diferentes invasiones que sufrió Palestina o el antiguo Israel, los judíos habían sido dispersados y habían sido llevados a diferentes naciones, y allá crearon lo que son las sinagogas. Precisamente esa dispersión, la diáspora, llevó a la creación de estos centros de enseñanza y de culto, donde la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, los primeros rollos donde estaban escritos los libros de la Revelación, donde en esos lugares se enseñaban lo que era la fe hebrea. Se cuenta que unos 120 años antes de Cristo, los reyes del actual Yemen, de esa tierra devastada actualmente por las guerras, se cuenta de que ahí en esa península muchos de los habitantes, 120 años, estoy hablando 120 años antes de nacer Cristo, muchos abrazaron la fe judía. Y así que no era de extrañar que estos sabios, estos magos, pues igual que otros, procedentes también, estos hombres procedentes de la zona de Arabia o de Egipto, no sabemos bien, pues no es de extrañar que conocieran las profecías acerca del Mesías hebreo. ¿Por qué? Pues porque había una influencia de parte de esas sinagogas, y estos hombres que querían saber, que investigaban, seguramente tuvieron noticias de esas profecías, como muy bien le recuerda a Herodes. Hombre, Herodes, ¿no sabes lo que dice el profeta? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Ellos conocían las profecías. Ahora, lo que sí queda claro es que aquellos hombres, esos magos, eran sabios, eran estudiosos, con una honesta inquietud para conocer la verdad. Quizá una de las cosas que más nos molesta a veces cuando hablamos con otras personas, cuando les hablamos de Jesús, quizá, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero nos molesta un poco el poco interés de conocer la verdad, de saber la verdad. Hay opiniones, cada uno tiene su opinión, pero en realidad no ves a muchas personas con búsqueda de conocer la verdad. Estos hombres no eran simplemente un capricho el pegarse ese viaje, sino que tenían interés, inquietud, e incluso, como decía, en arriesgar sus vidas. Es la misma búsqueda, el mismo interés que personajes como Nicodemo tuvo acercándose al Señor. Es la misma búsqueda que aquella mujer sirofenicia, pues también otra mujer de origen no judío, también se acercó a Jesús. Por eso esta actitud
El Señor la dejó bien clara, el Señor Jesús. Decía, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esta característica la tenían aquellos hombres. Estaban buscando. Y como había un genuino interés de búsqueda, alcanzaron finalmente el triunfo, como luego veremos. Así que, sin saberlo, aquellos hombres tenían la actitud correcta. Lo demostraron de varias maneras. En primer lugar, estuvieron indagando, estuvieron observando el cielo, como decíamos antes, las constelaciones, las estrellas, buscando una respuesta a los fenómenos que estaban viendo con sus ojos allá en los cielos. Observaron como una constelación que aparecía cada 800 años. En sus cálculos estaban indicando un camino que coincidía precisamente con las profecías hebreas. Su indagación, esa búsqueda, les llevó a la conclusión de que el Mesías por fin iba a nacer, de que se iba a cumplir aquellas profecías. Y ellos, sin ser judíos, estaban dispuestos a honrar y reverenciar a ese rey, tal como manifestaron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente. Venimos no a encontrar a un niño, no, venimos a adorar. Tenían ese deseo a causa de esa búsqueda. Esa convicción les dio fuerzas necesarias para recorrer miles de kilómetros a una tierra que no era la suya. Quedémonos con este dato, la actitud correcta de indagar, de buscar. En segundo lugar, puesto que quien había nacido era rey, se dirigieron a la capital del reino, a la capital del reino de Israel, que en esos momentos, y siempre fue, Jerusalén. Es decir, fueron persistentes, perseverantes, perseveraron, investigaron, preguntaron, esperando respuestas inmediatas y concretas, y eso es muy, muy importante. No queremos divagar en conocer las situaciones. Ellos preguntaron, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dinos el lugar, que ahí queremos ir. Tampoco lo interesante es que ellos no se quedaron con la desilusión. Cuando llegaron allá al palacio y vieron que no era allí, dijeron, vaya, hemos hecho este viaje en vano, ¿no? No. Ellos dice que salieron y empezaron a mirar al cielo, se dieron cuenta que tenían que seguir el camino, que hasta que no encontrasen aquel niño no se iban a marchar. No estaban haciendo teatro, no estaban simplemente por capricho, por turismo. Eran hombres avezados en la cultura, en la política, y supieron en esos momentos sortear una situación incómoda. Imaginaos, llegan allá donde está el rey les dice que no, y el rey se le ve que pone una cara así de... no quiero decirlo aquí en público, pero pone una cara realmente ignorando de qué les está hablando este hombre, y va a buscar consejo de parte de sus escribas, y aquellos hombres no se amilanan, sino todo lo contrario. Toman decisión y siguen buscando. En tercer lugar, ¿qué hacen cuando salen del palacio? Pues vuelven a mirar al cielo. Allá no estaba, miran al cielo, siguen las instrucciones de las estrellas y confían en encontrar finalmente al niño al que tienen que adorar. Así que cuando ellos llegan tampoco se frustran por la condición, cuando llegan a casa, como hemos recordado antes, no se frustran por la condición en la que encuentran al niño. Lo encuentran en una casa típica hebrea, y se postraron. Dice que cuando llegaron a esa casa se postraron y adoraron a Jesús,
y a nadie más. No adoraron a María, no adoraron a José, sino adoraron a aquel a que habían ido a adorar, que era el Mesías, al niño, a Jesús. Por fin llegaron a la meta, el objetivo de todos sus esfuerzos. ¿Qué vibraría en esos momentos de emoción en esos hombres, ¿no? Lo que experimentarían, como decíamos, no sabemos cuántos eran, pero él y todo su séquito, ¿no? Por fin habían encontrado al Mesías. Valía la pena todo el esfuerzo físico, de meses de viajes, todo el esfuerzo económico, el tiempo, los peligros que ellos pasaron, valió la pena. Ahora, ¿por qué explico todo esto? ¿Podemos aprender algo nosotros de esto? En su búsqueda, como he dicho, indagaron, buscaron, investigaron, perseveraron con pasión, miraron el cielo, consultaron. Si somos honestos, nosotros también debemos tener esa misma actitud. Allí delante tenían aquel niño que posiblemente no se enteraría de nada. El niño era un bebé, a lo mejor se vio estimulado un poquito con los regalos y la gente y los colores que llevarían, pero el niño apenas se enteraría nada de las carantoñas que a lo mejor le hacían, ¿no? Aquellos hombres llenarían la casa con su presencia, también con su adoración, con presentes, como sabemos, valiosos, pero a fin de cuentas insuficientes, porque ellos sabían que era nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Así que lo que ofrendaron eran algunas cosas propias de la tierra: oro, incienso y mirra, elementos que llevaban consigo mismo de manera especial para un viaje tan largo. De lo que ellos llevaban, eso lo entregaron. De lo que ellos poseían, eso lo compartieron. Se lo dieron a esa familia, a la familia del Mesías, esa sagrada familia, ¿no? De nuevo aquí encontramos un principio bíblico. Un principio bíblico es el principio de la generosidad. De la generosidad. En 2 Corintios leemos capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Versículos. Es un capítulo que nos habla de las ofrendas. Y leemos, solamente voy a leer 4 versículos. Dice Pablo: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra, porque la generosidad es algo que surge del corazón agradecido, no por obligación. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, y otra vez repite este concepto, abundéis para toda buena obra. Así que la generosidad ha de nacer de un corazón agradecido, de un corazón generoso que siembra. Ahora bien, nosotros sabemos que en este caso lo que entregaron los magos, estos sabios, sabemos que estos 3 elementos también tienen un simbolismo, lo voy a recordar de una manera muy rápida, que nos acercan a 3 características de Jesús, de Jesucristo. El oro nos habla de la realeza,
de la majestad y poder del soberano. La mirra, eran con esa mirra aquí en plan sólido que se ve aquí, eso triturado y genera un aceite, nos acerca a la humanidad de Jesús y el sufrimiento que Él experimentaría en la cruz, en su sacrificio por nosotros. Y el incienso nos habla de la oración y también de la divinidad del Maestro y de la relación espiritual que podemos tener por toda la eternidad cuando creemos en Él. Aquellos tres elementos, sin duda, pues serían de mucha ayuda después a la familia de María, José y el niño, en ese viaje precipitado que después tendrían que hacer huyendo hacia Egipto, donde estuvieron unos años. Y ellos, los magos, estos hombres, sin saberlo, estaban financiando y ayudando a esta familia para ese viaje y ese tiempo que tuvieron que hacer hasta, a paso de pocos años, regresar después a Nazaret, donde aquel niño crecería y tendría una profesión, la profesión de carpintero. En aquella casa humilde acabó la misión de estos hombres. Cuando ellos llegaron y entregaron esos regalos, esos presentes, y adoraron, pues ahí acabó su misión. Y como decíamos, de manera silenciosa, desapercibida para el boato y sin prestar atención a las locuras de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, cumplieron su misión, la satisfacción que podrían experimentar ellos, hemos triunfado en nuestro objetivo, en nuestro proyecto, habían honrado al Mesías y luego no sabemos nada más de ellos. ¿Qué es lo que caracterizó a estos hombres? Muchas cosas, pero yo solamente me quedo con una para que quede también en nuestro pensamiento. Lo que caracterizó para mí a estos hombres fue la determinación. Estuvieron determinados a llegar hasta el final de sus investigaciones, de su búsqueda. No se quedaron con las teorías, no se quedaron con la reflexión. Cogieron sus caballos, sus camellos, todo su séquito, sus criados, y recorrieron kilómetros. Y cuando parecía fracasada la misión, perseveraron hasta llegar a aquella humilde casa. No sabían lo que se iban a encontrar, pero que sí sabían que buscaban nada menos que al Rey. Y por eso la determinación fue fundamental. Hay un fragmento del libro del Samurái, libro que no tiene nada que ver con la Biblia, que dice: cualquiera que sea la meta, nada es imposible de hacer cuando uno está determinado. No importa la meta, si tú estás determinado, vas a ir adelante. Unas veces, pues, uno puede perder la ilusión, otras veces me puedo desorientar por las circunstancias, por los problemas personales o contextuales. Otras veces me puedo cansar, otras veces puedo cuestionar mis propias metas, pero si pierdo la determinación, entonces bajo la guardia y abandono. Qué importante es la determinación. Y en nuestro caso, como hijos de Dios, como siervos que lo somos todos, la determinación de servir a Cristo ha de ser prioritario. Quiero explicar una ilustración. Hace unos cuantos años, a un hombre de unos 60 años le ofrecieron $200,000 por su motel, un hotel que tenía, y un restaurante y una gasolinera que había construido a lo largo de su vida, ¿no? El hombre ya con 60 años tenía ese negocio y le ofrecieron $200,000 por él. Él lo rechazó la oferta,
porque no quería jubilarse, tenía 60 años, me pasa como a mí, no me quiero jubilar nunca, ¿no? Y después de un par de años resultó que la carretera que pasaba por ese restaurante no fue desviada, pero construyeron una autopista muy cerca que desviaron toda la circulación. Y lo que ocurrió es que el tráfico no llegaba hasta donde antes tenía ese hotel y como consecuencia lo perdió todo. La mayoría de personas a su edad hubieran dicho, bueno, yo con 62 años ya lo dejo y no me dedico a los negocios. Pero este hombre, él sabía cocinar un pollo de manera exquisita, así que tomó su vieja y deteriorada furgoneta y empezó a viajar por todos los Estados Unidos intentando vender su receta de pollo a otros restaurantes. Y así estuvo visitando pues más de 1000 restaurantes hasta que por fin alguien quiso cogerla y comprar la idea. A pesar de los obstáculos, el hombre siguió su meta y en pocos años había empezado una cadena de restaurantes por todo el país y por todo el mundo, que los conocemos, ¿no? El Kentucky Fried Chicken. El nombre era Coronel Sanders, como así se hacía conocer. La determinación de este hombre, de 62 años y más, hizo posible cumplir uno de sus sueños, ¿no? La determinación es una característica del pueblo de Dios. Hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios, aunque no sepamos lo que vamos a encontrar al final del camino, como aquellos magos. Exactamente no sabían el qué, pero tenían un propósito. En Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16, un capítulo que nos habla precisamente de los llamados héroes de la fe, experiencias, hombres y mujeres que perseveraron porque tenían clara su determinación. Leemos del 13 al 16 estas palabras. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo, como hicieron aquellos hombres, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es ese mismo espíritu de determinación, de decir, bueno, aunque no sepa, aunque no conozca los detalles, estoy determinado a seguir adelante, porque hay una patria celestial. Esa es la actitud correcta de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que por fe, mirándolo de lejos, perseveraron, reconocieron todas las promesas de Dios porque iban en busca de la patria celestial, la anhelaban y Dios, dice, no se avergonzó de ellos. Somos llamados, hermanos, a buscar el triunfo, a llegar a la meta, a alcanzar el premio para postrarnos finalmente delante del Rey y honrarle por toda la eternidad. Ahora, la determinación requiere por lo menos 3 aspectos. Resolución, es decir, fijar los términos de decir, lo voy a hacer. También requiere valor, valentía, para hacer lo que tengo que hacer. Y, por supuesto, avanzar. En la vida cristiana, como individuos, como comunidad, hemos de tener esta determinación. Lo voy a hacer, nada ni nadie me lo impedirá y yo voy a avanzar. Desde luego tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Hemos de poner nuestra mirada en aquel que soportó la cruz por nosotros, que vivió la vergüenza de tal burla cruel, perseveró hasta el final y lo hizo para que tú y yo no nos cansemos ni nos desanimemos.
Hemos de estar determinados para eso. Pablo que rezumaba de esta determinación en su vida, en su ministerio, lo expresaba claramente. Dice, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigo adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que nosotros, como aquellos sabios de Oriente que entregaron 3 regalos al niño y a la familia, yo también quiero dejarle regalos al Señor. Yo creo y te invito a que tú también estés determinado, determinada a dejar tus presentes delante del Señor. La determinación la necesitamos para cada área de nuestra vida. La necesitamos en el ámbito laboral, en los estudios, en nuestras relaciones familiares, pero cuánto más la necesitamos para buscar y hacer la voluntad de Dios, para que este reino avance, el reino de Dios avance. Sin determinación nos quedamos dormidos, enmohecidos y sin realmente crecer ni espiritualmente ni crecer como pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude al pensar en estos personajes, esas características, personajes anónimos, no dejaron de ser anónimos, porque no sabemos ni siquiera sus nombres, pero esas características es un impulso para nosotros también ser obedientes al Señor y sobre todo desear hacer todo lo posible para adorar y servir a nuestro Rey. Que el Señor nos ayude. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?